Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, en el corazón de una nueva era que llevas en tu mano y con un clic escuchas nuestra radio, Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, la onda digital que une a Costa Rica. De pasar el link, don José. Buenos días, Sí. Costa Rica, muy buenos días. Su servidor Marlon Méndez le saluda hoy, martes 20 de enero del 2026. Bienvenido a su programa Contacto Comunal, que se transmite de lunes a sábado de 11 a mediodía. Dándole gracias a Dios por el don de la vida, el trabajo, la salud. Que esta semana sea de mucha bendición y que sus proyectos que iniciando año marchen viento en popa. Así que gracias por sintonizarnos en nuestras diferentes plataformas, Facebook Live en vivo, nuestro canal de YouTube a lo largo y ancho del país. Saludo allá en cabina a Andy Torres, en controles allá en Zapote, y a nuestra compañera Rebeca Navarrete en el montaje de la publicidad. Así que gracias a ambos por el apoyo y el agradecimiento, lógicamente, a todos nuestros patrocinadores que siempre nos apoyan para llevar a cabo este programa y hablar de diferentes temas. Sigue el tiempo un poco extraño, ¿verdad? Con estas ráfagas de viento a veces un poco fuertes, así que a cuidarse en carretera, a cuidarse de alguna caída de árboles, ¿verdad? Así que tener la precaución del caso. Hoy vamos a trasladarnos hasta La Juela para conversar con José Martínez Rueda, maestro de ceremonia, cuentacuentos, animador, así que con él vamos a conversar de su trayectoria y de ese arte que, bueno, al final, para los que tienen bodas, eventos, y sobre todo el tema de sentarnos y escuchar a personas que nos cuenten algunas historias es interesante. Así que buenos días, José, ¿cómo amanece? Muy bien, Marlon, muy buenos días y buenos días también para todos aquellos que nos escuchan en este momento y a quienes agradezco realmente la oportunidad a todos ustedes de poder interactuar. Siempre es bonito poder hacerlo. Y es bueno conocer la parte humana, ¿verdad? De personas como vos que están metidas en un mundo que realmente a veces es poco valorado, es un tema cultural de nuestro país, ¿verdad? El artista nacional, llámese cantante, músico, actor, humorista, lo que sea, siempre ha sido difícil abrirse paso. Y también, lógicamente, poder sobrevivir de esta actividad que no es tan frecuente, no es tan común, ¿verdad? Solo en ciertas épocas del año. Pero tal vez, José, para iniciar, conocer un poquito de tu vida, hace cuánto estás metido en eso, un poquito de tu currículum. Bueno, hay mucho que contar. Hablando de contar historias, hay muchas cosas que contar, pero para hacer un pequeño resumen, siempre he considerado que somos el resultado de lo que aprendemos en la vida y de lo bueno, de lo malo, de lo triste, de lo feliz. Yo nací y crecí en Colombia. A los 24 años de edad, ya dupliqué esa edad, dicho sea de paso, hace un ratito. Llegué a Costa Rica
Y bueno, he cursado 3 carreras profesionales. eh, También he trabajado en locución desde los 18 años, desde antes de llegar al país. Entonces, conforme ha avanzado el tiempo y desde mi llegada aquí a Costa Rica, pues entonces se han abierto puertas para la narración oral, en el caso de los cuentacuentos, que es como normalmente se le llama en el país, desde 2004, con un taller que abrió Juan Cuentacuentos en la Casa de la Cultura de Alajuela. Y a partir de allí empezamos a hacer taller, a construir, a trabajar, a formarnos mejor en este arte tan antiguo como el hombre, de contar historias, de los abuelos a los nietos, a toda la familia, cuando no había luz o antes de que existiera la electricidad y antes de eso, en las fogatas y en las comunidades de tradición oral tratamos como de mantener esa tradición, justamente, que no perezca en medio de tanto bombardeo, ¿verdad? De diferentes manifestaciones multimedia que tenemos hoy por hoy. Eh, También de la mano de ello, pues continúo con la locución y soy docente de español también, graduado de la Universidad de las Ciencias y el Arte. Soy funcionario público para el MEP, entonces tengo algunas lecciones en el Liceo de Atenas y luego también está la parte de maestro de ceremonias que la he llevado a cabo uniendo justamente lo que hemos aprendido, lo que he aprendido de otras disciplinas. Entonces, cuando estoy como maestro de ceremonias, presentador formal, asesor de bodas, estoy utilizando recursos que aprendí como cuentacuentos. Cuando estoy como cuentacuentos, utilizo recursos que son de pedagogía y de docencia. Cuando estoy como docente, utilizo el recurso de cuentacuentos, pero también los de expresión oral eh, y de la mano de estas actividades que todas tienen que ver con compartir con las personas y de conectar y del aspecto muy humano de esto que estamos haciendo vos y yo en este momento, pues entonces hay otras facetas, ¿no? Hay otras caras, otras formas de trabajar y de interactuar con las personas que se han dado, como talleres, como shows interactivos en los cuales mi participación es parte de... em, de un programa mucho más amplio, más extenso, como los conciertos didácticos con las bandas de conciertos del país o como una serie de espectáculos didácticos que hicimos con Registro Nacional para potenciar el conocimiento de los derechos de autor y de la propiedad intelectual en niños de escuelas. Eso fueron giras que estuvimos haciendo hace algunos años y que todas a fin de cuentas te llenan como persona. Entonces, y siempre de cada una aprendemos. Hay anécdotas y aprendizajes muchísimos que se salen de la academia, se salen de la universidad, se salen de los cursos formales y que forman parte de eso que aprendes cuando estás haciendo también con la gente. Iba a preguntar, eh, los tiempos, las redes, los influencers, los youtubers, bueno, no sé ni cuántos nombres les han puesto a esta gente que por hablar pachuco, por decir malas palabras, a veces por chota o al propio, que no han estudiado, que no se han capacitado, que manejan un vocabulario a veces vulgar y pachuco, se hacen famosos, José. O sea, contra eso, vos que has tenido una carrera, que te has preparado, y a la hora de ser locutor, ¿verdad? De que sea como sea, los locutores viejos, no porque tenieran ese vocerrón, ¿verdad? Que era lo normal, sino el respeto, las palabras, el buenos días, o sea, todas esas frases de, que eran comunes ya prácticamente no se utilizan y cualquier pachuco, por no ser más directo, le encanta a la gente eso, ¿verdad? Le encanta el morbo y la pachucada
y las bromas a veces de mal gusto, José, ¿verdad? Bueno, vos lo has dicho, hay una cuestión de, yo creo que es de cultura por un lado, pero de personalidad también, por otro. Cuando estamos a ver, cuando estamos en medios masivos de comunicación, como esta entrevista, a pesar de que está basada o está utilizando las plataformas digitales que también utilizan los influencers y las gentes y las personas que tienen sus canales y tienen muchos seguidores, eh, cuando pensamos en los canales masivos, pensamos también en en la posibilidad de que más personas nos vean, acepten. Entonces los contenidos estaban pensados para ser mucho más universales y más respetuosos, porque en el respeto, que creo que lo conversamos en algún momento vos y yo antes, en el lenguaje respetuoso está la posibilidad de hacer comunidad, de ser aceptado, de, de no herir susceptibilidades, justamente, sino de hacerlo con una intención válida y percibida como muy de hacer comunidad. Cuando tenemos las redes sociales y todas estas personas que tienen sus canales y que su vocabulario, su comportamiento es aprovecharse justamente del morbo, del chiste fácil, de la risa fácil, de hablar cochinadas, mostrando su personalidad, que no creo que esté mal que muestren su personalidad, de los seguidores que tienen, los tienen porque es a las personas a las que les gusta esta esta forma de expresión, qué sé yo, pero a fin de cuentas son canales unipersonales, ya no estamos hablando de la comunicación masiva, ¿verdad? No estamos hablando de abarcar a un grueso de la población para que siga nuestros contenidos, sino de mostrarme tal y como soy, lo que me salga. Algunos canales realmente son muy positivos, son muy creativos, eh, pero definitivamente sí tienen más seguidores o por lo menos muestran más seguidores aquellos que salen con algunas ocurrencias que no tienen que ver con la comunicación respetuosa. Creo que hay de todo, creo que hay de todo, y que el problema que tenemos hoy por hoy es que vos no seguís, por ejemplo, a la gente pachotera, seguramente. Vos no seguís, no sé, por cómo te veo, por cómo leo tu personalidad, no estás siguiendo a personas, a estos influencers o a estas personas que tienen muchos seguidores, que son mal avanzados, que tienen vocabulario soez o incluso que generan comunidad por hacer esto que llaman haters, los odiadores, los que dicen cosas en contra de alguien porque generan seguidores a partir de aquellos que están en contra de lo que dicen. Entonces es como manipular a las personas y entretener a costa de lo que sea, pero lo que nos está es dividiendo. Creo que lo que está pasando es eso. Eso nos divide, porque entonces están los que siguen a Pedrito de los Palotes, solo siguen a Pedrito de los Palotes y a los que hacen cosas parecidas a él, pero no siguen, no sé, a personas que están creando contenidos de crecimiento o creando contenidos de mejora personal o a contenidos de los hobbies que tienen las personas. Entonces, estamos como cada día dividiéndonos más, segregando. Em, Estamos siguiendo cada vez más cuentas individuales en lugar de, de ver a la comunidad, estamos viendo realmente a comunidades muy pequeñitas que además están dispersas por el mundo porque no todos están geográficamente en el mismo lugar. Yo creo que eso nos aleja más en muchas formas nos aleja más de hacer comunidad. No, y preguntándote vos si estás dirigiendo una ceremonia, boda, graduación, lo que sea, José, y en algún momento se te sale la palabra mae, mae, córrame el escritorio que no oigo, no veo, ya te señalan de Pachuco, realmente el mae es como el pura vida, ok, que son palabras muy normales en nuestra vivir
diario, José, o al final Bueno, también tenés que morderte la lengua, porque bueno, vos tenés, vivís parte en Colombia, imagino que esos estribillos en Colombia pues, son normales, ¿verdad? La gente te da lo mismo. yo creo que llevo tanto tiempo aquí que ya no soy ningún referente a veces me preguntan, oye, ¿cómo se dice allá tal cosa? Y la verdad, no sé. Primero porque es un país muy grande y hay muchas regiones diferentes en donde se dice diferente y yo no las conozco todas, o no las conocí todas cuando vivía allá. Y en segunda instancia porque ha pasado mucho tiempo y el lenguaje evoluciona mucho. Pero para responderte, realmente, vieras que es muy curioso, Marlon. Yo normalmente cuando estoy como presentador, incluso como cuentacuentos, como animador, eh, yo no involucro esas muletillas dentro de mí. Incluso en esta entrevista, no lo has escuchado por primera vez todavía. Pero cuando yo estoy hablando con un taxista o cuando estoy hablando en la cotidianidad o con los amigos, claro, el MAE surge espontáneamente. Es como adaptarse a cada espacio. Si se me saliera un MAE, que difícilmente sucedería, aunque esté animando. En realidad, al no haber confianza con a ver, no haber yo, si dirijo un espacio, un lugar, como maestro de ceremonias, un protocolo, o incluso, como digo, animando un baby shower, un té de solteras, sí, un té de soltera, un té de cocina también. Incluso en estos ambientes, la confianza con las personas que están allí no la debo sobrepasar. Si bien es cierto, estamos viviendo un momento íntimo en medio de la actividad, en realidad pues no nos conocemos tanto como para que las trate de esa forma. Entonces, a pesar de estar animando, incluso mi trato siempre va a ser respetuoso. En realidad no he tenido chotas o pachos pues por esa situación que planteas, pero y creo que ese es un diferenciador importante. Muchas personas me dicen, me gusta mucho su trabajo porque usted habla con educación. Viera que a mi tía no le gustó que en su cumpleaños el que estaba trabajando dijera o hiciera o esto o lo otro, porque es como es muy usual verlo, efectivamente, lastimosamente, porque no es un lenguaje respetuoso, no es una forma de trabajo eh, para ambientes formales. Entonces, gracias a Dios he contado con el buen gusto de la gente por ese detalle, el utilizar el lenguaje idóneo. Por ponerte un ejemplo, una novia, una recién casada, se me acerca en una boda, esto fue hace varios años ya, y me dice, José, por favor, dígale a mi tía, vea, mi tía el centro de mesa, ese gigantesco que está allí, que ella no puede con él, mire que ya lo corrió, lo tiene en la mesa se va a volcar y a esa señora le puede pasar algo y ese centro de mesa hay que pagarlo. Yo no lo puedo regalar a la gente. Eh, entonces, pues tomo el micrófono y lo que hago es decirle a todo el público, a todos los invitados, que le estamos pasando muy bien, que gracias a Dios todo está en orden y que nos ayuden a cuidar los centros de mesa, que son muy pesados y peligrosos además, si se manipulan, pero que vea cómo decoran de lindo y que además hay que devolverlos al final de la actividad. Entonces, para que todo marche de la mejor forma, pues que nos ayuden a cuidar los centros de mesa. Resulta que palabras más, palabras menos, no son exactamente las que dije, pero estoy evacuando la necesidad que tiene la novia, evitando el percance a la tía y nadie se siente señalado, nadie se siente humillado o puesto en evidencia porque esté haciendo algo mal. Entonces es como decirle a Juan para que entienda a Pedro, pero a la hora de la verdad es eso, es buscar la forma, las palabras idóneas para que el ambiente siempre sea agradable, positivo, ameno y cercano. Sí, porque y te lo pregunto porque vos como animador y con esta tendencia de los progres, ¿verdad? Que dice todes, o sea, se queda ahí como todes, pero bueno, hay que respetar su,
o ahora hay que decir digamos, contra mujeres y hombres, profesores, profesoras, o sea, hay que nombrar a los dos géneros porque si no la gente se ofende. Entonces, para hacerlo más sencillo, es todo el grupo. Entonces es como volver a abrir un diálogo nuevo, un español nuevo. Entonces, en nuestras nuevas generaciones, ¿verdad? Y uno lo ve con nuestros nietos y estos, estos, estas nuevas generaciones que crecen con ese ambiente, que vamos a ver, yo no sé si es que la humanidad ha venido perdiendo valores y respeto, José, porque la gente no dice ni buenos días, con permiso, buenas noches, muchas gracias. O sea, esas palabras que eran normales, que nuestros abuelos y nuestra gente mayorcita hizo, o sea, por lo menos, y no, ahora te atraviesan y quítese porque aquí voy yo, ¿verdad? Entonces, la sociedad realmente ha perdido valores, José, y vos que estás metido en esto y que te tenés que enfrentar en eventos con todo tipo de gente, a veces hay que tragar grueso. Yo trago grueso cuando, voy a ponerte un antecedente. Parte de mi trabajo y de lo que me identifica por personalidad y como persona es esto del lenguaje respetuoso. Para mí es muy importante, pero también ponerme la camiseta de aquel que me está contratando. Entonces, gracias a Dios, la mayoría de las ocasiones, pues han sido actividades en las cuales a la hora de dialogar o de coordinar previamente la actividad, pues yo me entero de cuál es la línea a seguir, sobre todo en cuestión de lenguaje, que también es muy importante. Como docente de español y como trabajando en literatura y como locutor con el idioma desde hace mucho tiempo, también pues yo procuro estar enterado de cómo es que funciona el asunto del lenguaje, también a nivel cognitivo y también a nivel de neurociencia, que ha aportado mucho últimamente. Para responderte en concreto, si hay si hay una persona o una institución que me contrata y que me pide, que no lo han hecho hasta el momento, nunca lo han hecho, que me pide que me exprese de esta forma, yo le digo, mira, yo considero que el lenguaje respetuoso es el lenguaje más inclusivo que existe, que entiendas cada vez que yo me expreso, que lo hago con aplomo, que lo hago con educación, con decencia, debe hacerte entender que mis palabras no quieren dividir a las personas, sino todo lo contrario, incluir a todas las personas que están en él. Hay mucho más tela que cortar en términos del idioma y de los cambios que se le quieren hacer. Em, si me contrata, por ejemplo, la oficina de la mujer o tengo que hacer un trabajo como presentador, como maestro de ceremonias para una oficina de la mujer de algún gobierno local, ellas ya tienen, ellas porque la mayoría son chicas las que trabajan allí, tienen ya como parte de su protocolo de trabajo el lenguaje inclusivo en cuanto a decir las mujeres y los hombres, los niños y las niñas, las docentes y los docentes, hay que mencionarlo. Realmente esto hace más lento la comunicación. Cuando empiezas a tratar de incluir a más personas, el lenguaje se hace menos eficiente. Demoras más diciendo lo que realmente es importante mencionar, en aras de proteger o de no herir susceptibilidades. Entonces, creo que hemos de alguna forma evolucionado como sociedad para irnos de un extremo al otro y no llegar al balance. ¿Cuál era el extremo? El extremo antes era que, pues básicamente, socialmente la mujer no era considerada, pero tampoco se le trataba peyorativamente en discursos ni en lugares públicos. Y hemos llegado al otro extremo en donde hay que incluir a fuerza todos los términos femeninos que existen dentro de un discurso formal. Eh, Eso ralentiza las cosas, las hace muy lentas. Entonces, yo lo hago.
porque tampoco es que vaya, tampoco atenta tanto contra mis principios o contra lo que yo sé que debería funcionar. La sociedad ha evolucionado así y yo también tengo que poner mi cuota de adaptación. Pero en realidad, pues, no, ya en términos de hablar de ideología de género, pues no he tenido conflicto o inconveniente en las actividades en donde que son parte del colectivo, pero, pero no he tenido que decir discursos en donde tenga que mencionar estas nuevas formas que no están aprobadas por la Real Academia de la Lengua, que atentan contra la gramática además, y la gramática, si atenta contra la gramática, no lo van a aceptar. Eh, y también por un principio de eficiencia del discurso, de cuando estás hablando, de cuando estás comunicándote. Te pierdes por las ramas tratando con la forma y, y pierdes de vista lo importante de lo que estás diciendo, el verbo, la acción, la empatía, conectar con las personas. Ahora hablemos del cuento, vamos a ver, porque en esto contar un cuento y traigo a colación lo que hace Hernán Jiménez, que es comediante que cuenta una historia, en su momento creo que Adal Ramones, con aquel programa mexicano, que te cuentan las cosas que vivimos la gente común y silvestre, pero le dan un toque de humor. En el caso del cuento es algo que sale en el momento o realmente existe un guión para poder atrapar a un público, vamos a ver, dice que nunca dejamos de ser niños. Si a mí me cuentan una historia y me atrapa cómo la estás contando, indistintamente que sea un cuento del lobo con el pobre conejo, digamos, por ponerte un ejemplo, hay diferencias en esa parte del, del comediante que sube una tarima y habla tonteras y hace reír y pasar un buen rato a la gente, o el cuentacuentos que te cuenta una historia que te deja un mensaje positivo. Lo has dicho bien, creo que en mi experiencia lo has dicho bien porque mencionaste la palabra comediante. Efectivamente, es una disciplina muy diferente a la del cuentacuentos. Hay versiones, ¿no? Hay formas, hay diferentes estéticas, diferentes formas de presentar la parte de la narración oral. Y en este caso, pues lo que hace Hernán Jiménez y lo que hacía Adal Ramones en su momento, Franco Escamilla, que me gusta su trabajo también, es otra modalidad, es otra forma de hacer arte. Ellos hacen algo que se llama stand-up comedy o que le pusieron ese nombre en Canadá, si no estoy mal, fue donde surgió y tiene como objetivo hacer que te rías cada 30 segundos. Entonces, no importa si estás contando una historia, ¿verdad? Y dentro de esa historia incluyes estos que ellos llaman chistes, ¿no? Cada 30 segundos. O si lo que estás contando son ideas sueltas con un tema en común y entonces estas ideas sueltas terminan, terminan haciéndote reír pues cada 30 segundos, pero no es una historia, no es un cuento. Cuando hablamos del cuento, de la oralidad, pero en términos de narración, de narrar cuentos, estamos hablando más de cuentos que todo el mundo conozca, Caperucita Roja, Los Tres Cerditos. Son cuentos infantiles, ¿verdad? Son cuentos infantiles ahora. En su momento, cuando surgieron, no eran cuentos infantiles, no existía el niño en el momento en el que nacieron, en algún momento de la historia. Pero el contar cuentos y contar chistes son como dos formas diferentes de hacer las cosas. Cuando tú escuchas un chiste, tú te ríes, puede ser buenísima la persona y tú te ríes un montón, nos reímos un montón hasta que nos duele la panza, pero cuando termina la función de chistes, no te acuerdas de ningún chiste, porque la función del chiste es hacerte reír. Entonces puedes escuchar a, no sé, a Anel López, por ejemplo, que he tenido oportunidad de compartir mucho con él, cómo cuenta chistes y de, al final de la función fue una hora escuchando chistes, una hora riéndonos de la vida, pero
una hora después yo no me acuerdo de ninguno de los chistes que escuché durante la última hora. Cuando escuchas historias, hay cuentos que son para llorar. Los adultos disfrutan los cuentos que no tenés idea, Marlon. Los cuentos despiertan la imaginación y la emotividad que tenemos los seres humanos. El morbo, ¿por qué no? También, porque hay cuentos que son eróticos. O, a fin de cuentas, el hecho de que quieras saber cómo un personaje resuelve una situación, ya está el morbo implicado en la persona. El cuento hace que cuando tú termines de escuchar el cuento o que una persona estuvo contando cuentos durante una hora, vos te acordás de todos los cuentos. Porque el cuento despertó tu imaginación, no solamente la comicidad, sino que despertó tu imaginación. Pueden ser cuentos que te hagan reír, claro, sonreír, reír, sí, claro. Hay momentos de algunos cuentos que te hacen reír, pero la idea es que recuerdes la historia, porque algo te enseña, algo te deja, con algo te identificas de la historia. Em, entonces, incluso hay muchos cuentacuentos que le han encontrado el gustito el gusto a que las personas se rían con facilidad, que se pasan al stand-up comedy, o sea, hacer lo que hace Hernán Jiménez en sus espectáculos. Pero nacieron de la cuentería. Lo que pasa es que les gustó más aquella otra versión y se fueron para allá. Pero pasarse a esa otra dimensión deja de ser cuento, porque el objetivo ya no es la historia y que te quede, sino, o puede ser cuento, pero de otra forma, no de la tradicional, no de la tradicional. Yo no sé si en algún momento viviste la oportunidad de que se fuera la luz en casa y alguien empezara con, uy, como aquella vez, ¿se acuerda? Y aquí asustan, y no, y aquella vez estuvimos haciendo esto y esto y esto y esto y esto, y todo el mundo queda, que no venga la luz, que no venga la luz, que no vuelva, que no regrese. Em, y eso es maravilloso, eso hace comunidad, eso une a las personas, pero no solo eso, los cuentos te ayudan a desarrollar también la capacidad de solucionar problemas en la vida. Los cuentos te ayudan un montón. De hecho, una de las experiencias más recientes que he tenido es la de empezar a hacer talleres virtuales. Ya empecé a hacerlo. Tengo uno este sábado que es para docentes y para padres de familia, para, para a que aprendan a contar cuentos y con ello a desarrollar habilidades del pensamiento de los hijos o de los estudiantes. Y, eh, y esto es porque ya son talleres que he venido haciendo presencialmente. Por ahí te pasé imágenes que también tienen algo que ver con eso. Y, eh, y entonces estos talleres, pues justamente ayudan a que identifiquemos. Ve qué curioso. Estamos usando la virtualidad, pero lo que pretenden es que fortalezcamos justamente ese espacio en donde la virtualidad estorba, en donde la virtualidad, las pantallas, los mensajes, las notificaciones del teléfono eh, nos están perjudicando, están eliminando ese tipo de espacios. Si suena el teléfono o si vibra, si alguien percibe que el teléfono, que hay una notificación, automáticamente se va y entonces pierde el disfrute, pierde mucho del disfrute. Entonces, esos talleres han sido maravillosos. También hay uno que imparto que es para abuelos, cómo contarle cuentos a mis nietos y que además de contarles el cuento es cómo generar el espacio para contarles. Que los nietos sepan que existe algo llamado escuchar historias que les va a hacer crecer como personas, pero como los abuelos ya están perdiendo esos espacios, pues entonces cómo ganarlos nuevamente, cómo generar ese ambiente idóneo y ese momento en que el nieto ya sepa, ay, mira, me van a contar un cuento. Eh, y se hace de la forma más divertida que te puedes imaginar. Es muy, muy, muy agradable y muy satisfactorio el resultado de los talleres. Y hablando de tecnología, desgraciadamente ahora nuestros chicos pequeños de 2, 5 años les ponen un celular, únicamente las imágenes, la tecnología, conocer los animales, el sumar, todo eso, digamos que no está malo porque
se desarrollan muy rápidamente, ¿verdad? Y cuando tienen 6 años hablan inglés y ya hacen y deshacen. Lo que pasa es, y hablando del tema de educación, y vos que sos profesor de las clases en el liceo secundaria, se debería implementar más el modelo, vamos a ver, de contar una historia, pero también a su vez aprender. ¿No, no sería una técnica interesante para que llame más la atención de los alumnos, o eso va mucho en la formación de cada profesor? Es muy personal, es muy de cada docente. No todos tienen o se sienten fortalecidos en la habilidad de contar una historia. Eso por un lado. Por otro, hay que tener en cuenta que cuando un joven percibe que usted le está contando una historia, pero se la está contando porque quiere empatar con un tema y siempre lo hace así, puede tener una parte del grupo que le interese porque qué forma más bonita de hacerlo, me encanta. Pero hay otra parte del grupo que dice, ay, es que la clase, porque entonces el cuento relacionan clase con cuento y como que le tienen una tirria, aborrecen, digamos, cualquier cosa que tenga que ver con las clases formales, incluso aunque trates de ponérselas en divertido. Entonces, hay de todo en la vida, ¿verdad? Pero sí tiene que ver con cada docente. Vieras qué curioso, yo sí le he contado cuentos a mis estudiantes, pero no les cuento cuentos todo el tiempo. Resulta que debido a mi formación como narrador oral desde hace años, en realidad para yo contar un cuento, el cuento ya debo haberlo preparado. Y preparar un cuento para cada una de las lecciones, son 5 lecciones por cada grupo en una semana, es una tarea titánica. Y en realidad, bueno, no necesariamente. Digamos que no necesito preparar un cuento para cada día, pero por lo menos un cuento a la semana. Y para mí eso lleva trabajo, lleva a identificar aspectos del cuento que voy a contar, qué es lo que quiero provocar, por qué me nace, porque no voy a contar un cuento que no me nazca, tiene que gustarme muchísimo. Entonces, funcionaría, funciona muy bien, perdón, el hecho de que contemos cuentos o para introducir un tema o para fortalecerlo o simplemente para también separar la parte académica a la que ellas aborrecen tanto de ver al profesor siempre como, es que nos va a decir, nos va a decir, nos va a decir, nos va a decir, sino que pues hay sorpresa y eso agrada siempre bastante. Lo que pasa es que tu pregunta empezó de una forma y terminó de otra, porque terminaste preguntándome que si tenía que ver con el trabajo docente. En realidad, no es que separe las cosas, pero ese componente de haberme preparado bastante o seguir preparando funciones o cuentos en particular, hace que pues no lo involucre en mi trabajo docente permanentemente porque, porque sé de la responsabilidad que implica poder articular todo y que de pronto se convierta en un espacio permanente. Llega un momento en el que se agota el repertorio que ya tengo y aunque busque, no voy a tener el tiempo para preparar una historia y entonces voy a generar más bien el efecto adverso porque, de ahí no nos va a contar, ay no, qué huevado, profesor, perdóname el francés, ¿verdad? Qué huevado, profesor, porque así es como, esa es la palabra más bonita que pueden utilizar hoy por hoy, ¿verdad? Porque entonces ya no tienen ese nivel de dopamina, de satisfacción inmediata al que están acostumbrados. Es un arma de doble filo, un arma de doble filo. Sí. Te iba a preguntar, José, ¿el cuento debe ir acompañado con sonido para hacerlo más dramático, no? ¿O tenés que vestirte de personaje o no necesariamente a la hora de contar un cuento? Bueno, te voy a contar
voy a iniciar con una frase que me dijo Juan Cuentacuentos cuando era director nuestro en el taller y nos dice, vea, la diferencia entre el cuentacuentos y el actor es que el cuentacuentos sigue siendo el mismo. O sea, yo cuento cuentos y yo soy José Martínez. El mismo que está hablando contigo aquí ahorita es el mismo que te está contando el cuento, en su forma de ser, en que no usa pelo, en que usa gafas, en qué sé yo. Es José Martínez el que te está contando el cuento. Pero cuando tú te pones un traje o sí, cuando te pones un traje o vestimenta o accesorios, em, estás, puede pasar, no siempre pasa, pero puede pasar que tiendas a ser un personaje. Entonces, este personaje, tienes que ser muy buen actor para que cuando construyas un personaje sea percibido como auténtico, ¿verdad? Entonces, una cosa es un actor o una actriz, un personaje contando un cuento, y otra cosa es un cuentacuentos contándote un cuento. No necesita preparar nada el cuentacuentos en términos de accesorios o de vestimenta. En ocasiones he contado con un vestuario, pero ha sido por un espectáculo puntual que tiene más que ver con presentarlo en un teatro que con presentarme en la sala de una casa, de un hogar. Em, entonces, hay diferentes formas de hacerlo, pero no lo hago permanentemente. Es parte de esto que nos decía Juan. La idea es que siga siendo usted mismo, que siga haciéndolo de forma natural, ¿verdad? Y lo he comprobado con esta experiencia acumulada. Em, cuando, cuando he hecho algún personaje, que sí lo he hecho en mi vida, eh, no está ligado a contar historias. Es un personaje que hace algo en el teatro, en un show, en un espectáculo, como don Pepe. Es un señor bastante mayor que formaba parte de un espectáculo de danza con historias, pero eran las historias de don Pepe, específicamente de don Pepe. Eh, para el resto de mi repertorio sigue siendo José Martínez contando historias. Yo te contrato a mi casa y ahí están mis nietos y toda la familia y yo le digo, José, cuéntame un cuento, pero quiero que me lo cuente el sapito Clo Clo. Tenés que improvisar, inventar o no. No, justamente eso atenta contra la calidad de lo que yo pueda hacer. Puede que salga bien, Marlon, puede que salga bien, no te voy a decir que no, pero sería una irresponsabilidad de mi parte poner en la dinámica en la dinámica de contar y de compartir la historia, una historia a la que no estoy acostumbrado o con la cual no me identifico. O sea, por obligación no, porque la gente no solamente escucha la historia, escucha cuánto te gusta la historia. Es que se nota que le gusta eso que está contando, le gusta. Como cuando, no sé, Marlon, si has tenido la oportunidad de escuchar a una persona que trabaje en contabilidad, pero que le guste, que le encante la contabilidad. Y entonces te cuenta historias y te cuenta anécdotas y te cuenta cosas que tienen que ver con contabilidad y vos decís, qué chiva, qué bueno, qué tal, es que se le nota que le recorre la contabilidad, le recorre las venas. Es lo mismo, cuando vas a contar una historia tiene que ser algo que a ti te impacte, que te haga sentir, que sepas que estás aportando valor cuando estás contando la historia. Y para eso tienes que conocerla y tienes que prepararla porque también tiene que salir con tus palabras. Entonces, por eso se hacen los talleres, por eso buscas a personas que también conozcan un poco de lo que estás haciendo, en el caso de los cuentacuentos, y entonces tallereamos, intercambiamos ideas, digo, ¿qué te parece? ¿Cómo lo ves? Entonces, ya como personas y en una comunicación respetuosa, pues nos decimos, mira, es que hay algo aquí que parece que no calza pero esas asperezas se liman en la preparación, no cuando ya me voy a presentar a contar, no para ver qué resulta. Eso es un poco, es tremendo, es tremendo. Pero no Sí, sabes qué va a eso resultar. es como los reta, bueno, estos que
cuenta la historia. Claro, los Poner- improvisadores, sí, 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 son tienen una fabulosos. capacidad enorme, ¿verdad? De Por asociar las supuesto, mis palabras. respetos y me quito el sombrero. De hecho, he trabajado varias veces con Walter y no dejo nunca de admirar esta capacidad tan maravillosa que tienen. Pero, pero improvisar en el momento sí se hace. Cuando ya adquieres un poco de experiencia, aprendes a improvisar, pero no improvisar la historia no se improvisa. La historia ya está hecha, ya sabes cómo va. Lo que improvisas, que pasó una ambulancia o que alguien estornudó. Si pasó una ambulancia o alguien estornudó, usted ve la forma de involucrar ese estornudo en lo que está diciendo. O busca la forma de introducir esa sirena que acaba de pasar en la historia o en lo que está haciendo del cuento, de la historia, tratar de meterla. ¿Para qué? Para que la gente no se vaya. Porque pasó la ambulancia, ay, ¿qué estará pasando? ¿Verdad? O si es el estornudo y todo el mundo le dice salud y se fue de la historia. Viera qué frágil que es la magia de la imaginación cuando se está contando. Entonces, la improvisación es ahí, es en meter. Sí, sí, claro, era un niño como vos. Y claro, vea, tenía así, era igualito a vos. Es más, no eras vos, pero era igualito a vos. Y entonces estás involucrando a la persona en la historia que estás contando allí, en el lugar. Esa es la improvisación, pero improvisar El una historia problema, el problema es un tocoyo como el de ayer a las 5 que se te va todo el mundo, pues salen corriendo, ¿verdad? Cuando hay un temblor. por ejemplo, ahí sí ya ahí sí no lo podemos. Bueno, Hay cosas aunque que se salen de las manos. oye, la gente a veces reacciona, se queda dependiendo de la historia que estés contando y si dura muy poco, ahí le metes esa dosis de que se cayó el hipopótamo y cimbró la casa. Totalmente, totalmente. Como te digo, hay medidas para las cosas. De si se está moviendo demasiado la tierra, créeme que la responsabilidad de uno como adulto, además, es guiar a las personas y como artista es conocer cuáles son los protocolos y guiar a las personas por el lugar idóneo. O sea, lamentablemente está temblando y nuestra seguridad está primero. Vamos por aquí. Cuando allá salimos al estacionamiento o a la zona de reunión o qué sé yo, esas cosas son importantes saberlas. Sí, en un gimnasio, de una escuela, de un colegio, que también ha sido experiencia. Imagínate, de 500 personas, ¿cómo controlas a 500 personas? Hay que detenerse. Y si no era para tanto, si fue algo muy leve, pues entonces sí, incorporas. Yo digo, a ver, a ver, a ver. Terminen de acomodarse porque todos al tiempo, si se mueven, vea lo que está pasando. Yo siento que me están temblando el piso aquí ustedes. ¿Qué sé yo? No sé, eso se me acaba de ocurrir ahora, pero el asunto es que dependiendo de la energía, del tipo de cuento que estás contando, así va a ser la improvisación del momento, pero es para mantener el aura, pero la historia no se improvisa, o por lo menos no en la dinámica que nosotros usamos como narradores orales, escénicos o no, como cuentacuentos. La historia, la idea es mantener al público atraído hacia esa línea de la historia. Esto se aprende, eso se trae, hay pánico escénico, realmente cualquiera puede aprender para narrar, digamos, hablo de los abuelos, de las empleadas que cuidan a los chicos, o sea, no hay que estudiar en Harvard para crear esta profesión, José, realmente se prende. Bueno, pues yo te voy a ser honesto, en 2004, cuando empecé el taller de cuentacuentos, yo pensé, era una época en la que uno pensaba que se las sabía todas. Y cuando no logré hacer clic, porque la primera vez que conté cuentos, yo no logré hacer clic con los miembros del taller, yo decía, pero no puede ser. Pues, esto es fácil, o sea, cualquier persona puede hacerlo. Sí, cualquier persona puede hacerlo. Pero sí es importante, hay personas que nacen con esa virtud, tienen ese don maravilloso de la palabra, pero hay algo que está ligado a ello, y es que tengas el don o no tengas el don, es importante ser tú mismo, ser natural. Si tratas de imitar a otra persona,
solo porque a esa persona le va bien y es muy gracioso o porque a esa persona todo el mundo lo quiere, y tratas de hacer las cosas exactamente como las hace esta otra, la gente va a notar que hay algo de falsedad, hay algo de artificialidad en tu forma de expresarte y eso aleja a las personas. Entonces, sí se aprende. Si no, si consideras que no tienes el don, ¿se puede aprender? Claro que se puede aprender. Eh, pero, pero también es importante que si estás aprendiendo es porque estás cambiando un hábito, una forma de hacer las cosas que tenías para hacerlas de otra. Entonces, lo digo porque hay personas que van a talleres y uno, dentro del trato respetuoso y con la mejor de las intenciones, uno espera que la persona escuche por lo menos las recomendaciones, y hay personas que pueden tener, no sé, 10 años de estar en talleres, eh, pero las recomendaciones no las siguen. Uno no les dice, tienes que hacerlo de esta forma. No, no, es que tu forma de ser es esta. ¿Por qué estás incorporando esta palabra o esta acción o este movimiento tan extraño, en tu historia, si así no sos vos? No es natural, no. Además, no estás logrando hacer empatía con nosotros, no estamos haciendo empatía. La empatía es muy importante en la cuentería. Entonces, sí se puede, claro que se puede, por supuesto, por eso uno sigue haciendo talleres, porque la persona que menos piensa, desarrolla la habilidad sin inconveniente. Nada más es cuestión de tener algunos aspectos en cuenta, eh, y también definir cuál es el ambiente mejor. Marlon, hay personas que con un vaso de whisky en la mano, y sentados en una mesa, en una fiesta, atraen la atención de absolutamente todo el mundo y cuentan las historias maravillosas, pero les quitas el vaso de whisky y los pones en un escenario y se paniquean todos y no hay ni para adelante ni para atrás. Entonces, ¿por qué esta persona es el alma de la fiesta en la fiesta y por qué no es el alma de la fiesta en el escenario? Porque el espacio en el que se siente cómodo es en este espacio. Hay señoras, don Alfredo Ulloa me hizo conocer, nos permitió conocer a unas señoras que cuentan cuentos en los funerales y, y lo han hecho toda la vida y son fabulosas y valiosas porque ayudan a que el duelo no pese tanto, y cuentan historias de funerales y tienen anécdotas chorrocientas miles de los funerales en los que han estado. Y esas señoras no es que te pongan a reír a carcajadas, pero te hacen ver la vida y la muerte de una forma diferente. Tú sacas a esas señoras de allí, las pones en un escenario o las pones en una fiesta y ya no es lo mismo, porque el ambiente en el cual se sienten cómodas y fluyen mejor, pues no es el idóneo, no es ese. Eso te puedo Bien, contar. sí, muy bien, José. Y ya se nos fue la hora, pero muy contento con las explicaciones que diste a nuestra audiencia. ¿Cómo te contactan? ¿Cómo son los cursos virtuales, estos talleres que vos das para te contacten? Bueno, si es para a ver, para cualquiera de las instancias, de las facetas, perdón, que tengo como de trabajo, pues me pueden contactar al teléfono o me pueden contactar incluso mi página web es josecomunica.com. De hecho, José Comunica empezó como mi correo electrónico desde hace 22 años aproximadamente. Entonces, antes de que existiera Luisito Comunica y todos estos Comunica que hay ahora, ya yo utilizaba esta, esta particularidad en la forma de identificarme. Entonces, tenemos el número telefónico, la página web es josecomunica.com, www.josecomunica.com. Si me quieren contactar a través de Instagram, es lo mismo, pero sin el punto. Es josecomunica.com. Josecomunica.com, la página, josecomunica.com es
es el perfil de Instagram. Y en Facebook aparezco como José M. Martínez. De esas formas. El teléfono es costarricense, es 7059-3084. 7059-3084. Indefectiblemente, si se comunican a través de las redes sociales, los va a llevar al WhatsApp de ese número telefónico, 7059-3084. Tengo una experiencia en más de 2 décadas siendo asesor de bodas. He sido maestro de ceremonias de 186 bodas. eh, y es maravilloso encontrarse con las personas que hace, no sé, 10 15 años se casaron, siendo yo trabajando, sirviéndoles a ellos. Como cuentacuentos, pues también son más de 2 décadas, dentro y fuera del país, con experiencias hermosas, como contar cuentos para un batallón de cadetes de la Policía de Colombia. eh, Ojo, que no tiene que ver con mi nacionalidad, ¿verdad? Sino con la oportunidad o la experiencia. Fue fabuloso porque son personas que están trabajando o entrenándose para ser oficiales de policía y terminaron divirtiéndose en medio de la formalidad de bueno, en medio de su formación. Una experiencia maravillosa. Entonces me pueden conseguir a través de Instagram, de Facebook, de la página cosecomunica.com, o a través del teléfono 70 59 30 84. Hay otro número telefónico que he tenido siempre. Los que todavía lo tienen lo pueden seguir usando porque ese otro número telefónico lo dejé para lo personal, pero también por ahí se pueden conectar. Muchas gracias, José, por compartir este programa el día de hoy. Que tenga un bonito día martes y estamos en contacto. Igualmente, bendiciones y a todos, que la pasen muy bien. Bueno, muchas gracias, Gracias. don José Martínez Rueda. Bueno, de parte de su servidor Marlon Méndez, ha sido todo por el día de hoy. Martes 20 de enero del 2026. Nos vemos mañana, si Dios lo permite, a partir de las 11 de la mañana. Que tengan una muy bonita tarde.